Hola jóvenes, comenzamos un nuevo tema. En los videos anteriores, en la serie de videos anteriores, hablamos sobre los procesos que se dan en la primera semana de desarrollo embrionario. Aunque si recuerdan, le dedicamos bastante tiempo a los procesos de gametogénesis en sí y a los procesos que se dan más que todo en preparación del endometrio y también pues de los ovarios, cómo se daban los procesos de ovulación y cómo se daban los procesos de preparación del endometrio. Bueno, los procesos que se dan simultáneos para pues asegurar pues la vida, o digamos desde el punto que le corresponde pues a la madre o al sexo femenino. Y también pues vimos la parte de cómo se maduraban los espermatozoides, cómo eran expulsados, y bueno, hablamos un poco también sobre la anatomía. Más que todo, no, también hablamos macroanatomía y parte microanatomía de los reproductores masculinos y femeninos. Claro, a grandes rasgos. Habrá un tema específico donde vamos a hablar pues de las gónadas en sí, vea, propiamente pues las masculinas y femeninas. Pero bueno, de eso pues hablamos en los temas anteriores y terminamos la serie de temas o la serie de videos con los procesos de fecundación, segmentación e implantación. Ahí nos quedamos. Vimos los diferentes pasos desde la conformación del cigoto, pasando por una etapa de blastómeras, luego pasamos a una etapa de mórula, luego de la mórula pues pasamos al blastocisto. Vimos cómo se comenzaba a separar al interior del blastocisto los dos cúmulos del embrioblasto y el trofoblasto. Luego vimos una etapa donde se subdividía el trofoblasto en un sinsitio trofoblasto y un citotrofoblasto. Vimos como el sinsitio trofoblasto, específicamente del polo embrionario, era el que se incrustaba y el que comenzaba la implantación propiamente dicha sobre el estroma endometrial. Entonces ahora continuamos con ahí donde nos quedamos en el proceso de implantación. Ahí retomamos el tema, porque específicamente con los procesos de implantación, con los inicios del proceso de implantación, es que culminaba la primera semana de desarrollo embrionario. Y ahora comienza con ese mismo proceso de implantación, comienza la segunda semana de desarrollo embrionario. Pues con eso comenzamos estos temas. Iniciamos, permítanme. Ok, con esto iniciamos con los procesos o las situaciones que se van a desencadenar en la segunda semana. Los procesos que vamos a ver, la conformación de todas las estructuras que se van a ir desarrollando a la par pues bueno, durante todo el proceso que corresponde a la segunda semana del desarrollo. Hacemos es un recuento realmente de todos los eventos, de los principales eventos que se van generando día con día. Hay que tomar en cuenta, o mejor conocerlo desde ahorita, que día a día se van dando cambios durante estas primeras semanas del desarrollo. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que no es una regla, o sea, no es una que exactamente todos los embriones les pasa lo mismo en cada uno de los días, en cada una de las semanas. No necesariamente. O sea, no todos se desarrollan a la misma velocidad. Es más, se ha identificado en los embriólogos o los que estudian esto, que hay diferencias considerables en cuanto a la velocidad del crecimiento. Incluso en cada una de estas fases, de estas fases tempranas del desarrollo. O sea, algunos se desarrollan más rápido, otros se desarrollan más lento, pero todos tienen siempre un desarrollo, solo que varía de un feto al otro, o sea, de un embrión pues a otro. Importante pues que hablábamos de la implantación, pues que con eso terminamos la primera semana. Entonces, que es la implantación del blastocisto sobre el endometrio, el epitelio sobre el estroma endometrial. Vemos cómo pues el
el embrión se adhiere a esa mucosa, vea, que recubre internamente el útero, que se llama pues endometrio. Ese embrión comienza a hacer una invasión, porque el trofoblasto, específicamente el sincitio trofoblasto, comienza a invadir, mejor dicho, comienza a invadir el estroma endometrial. El objetivo de todo esto es que al final pues quede completamente cubierto por endometrio ese blastocisto del que hablábamos, que permítame, quiero ver, estoy hablando y sería bueno tener una imagen, permítanme un segundo. Ahora sí, hablábamos pues para recordar, reconozcamos el blastocisto, que era la forma previa a la implantación, era como se presentaba esto es el estroma endometrial o la mucosa endometrial. Esto es la cavidad uterina, todo esto es la cavidad uterina. Esta es parte del útero, digamos que estamos viendo su parte del miometrio, y esto es el endometrio. Pues así es como llega el blastocisto, o sea, en esta forma es que tiene contacto con el estroma endometrial, es esta estructura. Pero para que pueda tener contacto, o el evento previo para que se dé el contacto entre el blastocisto y el estroma endometrial, la zona pelúcida, que eran los restos de las células foliculares que se heredaron desde el folículo donde se maduró el ovocito en ese momento, a este nivel ya un blastocisto. Entonces esta zona pelúcida tiene que desaparecer. Al desaparecer la zona pelúcida, automáticamente tiene poder de contacto, tiene la capacidad de hacer contacto y comenzar a penetrar. Lo hace a través, desde esta zona lo hace. Bueno, solo para recordar, la zona externa es el trofoblasto y la zona interna o el cúmulo celular interno es el embrioblasto. La cavidad que se forma entre ambas es lo que se conoce como el blastocele. Pues entonces así es como tiene ya la capacidad de comenzar la invasión, ¿verdad?, de las células del trofoblasto que están aquí, que son las externas. Las células del trofoblasto comienzan a invadir el estroma endometrial, pero ya cuando comienza la invasión, ha habido una subdivisión de capas de este trofoblasto, y ha sido una que se mantiene interna en contacto directo con el embrioblasto, que es esta, que se llama citotrofoblasto. Pero la más externa, que es la que comienza a invadir el estroma endometrial, ese se llama sincitio trofoblasto, y entonces comienza a invadir, y con la intención de quedar completamente cubierto por estroma endometrial, o sea, penetrar. Ese es el objetivo, penetrar, hacer un íntimo contacto entre los tejidos maternos, ¿vea?, y el blastocisto. Esos tejidos maternos con los que hace íntimo contacto, o sea, todo esto es estroma endometrial. Entonces, con lo que hace el íntimo contacto es lo que será en un futuro la placenta. Ojo con eso. Entonces, todo esto ocurre más o menos séptimo, octavo día, es decir, final de la primera semana, inicio de la segunda semana. Entonces va a haber pues en sí el resultado de todo esto es debido a un equilibrio que hay entre la colaboración pues de los factores embrionarios y por supuesto los factores maternos. Es decir, la preparación que hubo de estas capas endometriales, tanto la funcional como la basal, ¿verdad?, esa preparación que hubo, más la preparación pues del mismo blastocisto, pues son los que permiten esa implantación. Ahora bien, este momento son también los de mayor riesgo, mayor riesgo porque se pone en peligro pues la vida del embrión.
en este periodo se le llama, en la literatura que yo estoy utilizando dice se llama perinidatorio, algo así es, que es como perianidación, o sea, los procesos previos a la anidación. Pero yo diría mejor los procesos periimplantación. O sea, son los procesos que están antes e inmediatamente después de la implantación. O sea, entre el 7º y el 8º día. Porque en este momento pues puede haber una muerte precoz del embrión. Y eso puede ser también lo que se conoce como la... ¿cómo se dice? Se le llama, me olvidó, embarazo bioquímico, algo así es, algo así tiene el nombre. No es importante para nosotros eso, pero sí es importante saber que situaciones que se dan en los momentos previos o posteriores, inmediatamente posteriores y previos a la implantación, ponen en riesgo la vida del embrión. Entonces, en ellos pues se detecta se detectan, en este momento se elevan los niveles de gonadotropina coriónica, pero si el embrión muere, o sea, si el blastocisto no logra implantarse, solo queda una elevación de gonadotropina coriónica, que al hacerle examen en la paciente, en sangre o en orina, nos dice que está embarazada, pero realmente no hubo una implantación. Entonces no hubo un avance y puede ser, pues, es lo que llamamos un embarazo falso positivo. O sea, nos dice que está embarazada, pero realmente no, porque este proceso no se dio. No se dio la implantación. Solo hubo la elevación del marcador, que es la gonadotropina coriónica en sangre, pero no hubo una implantación. Y por ende pues no hay un embarazo. Entonces hay ¿cómo se llama? Hay diferentes lugares y sitios y eventos que ponen en riesgo la supervivencia del embrión. Por ejemplo, uno de ellos es, y ojo, esto es importante y puede ser pregunta de examen, en el paso por la unión de la trompa con el útero. O sea, en el paso específico de la porción uterina con el cuerno del útero, a veces pueden darse situaciones ahí que evitan que tenga acceso a la cavidad uterina. Una situación puede ser también que se implante en la trompa uterina, y eso es un embarazo ectópico, el cual pues no es viable. Puede haber otro proceso, otra situación en el paso ¿cómo se llama? En el proceso de la segmentación. O sea, en el paso de mórula y se conforma el blastocisto. Esa es otra situación donde puede haber muerte del blastocisto que está en formación. Es la salida de la trompa uterina, de la trompa de falopio. Esa es una. La segunda es en la segmentación. Ahí puede haber también otro problema. El otro es cuando se libera de la zona pelúcida. Si el blastocisto, aunque lleve un buen desarrollo, ya se pudo ver bien ¿cómo se llama? El embrioblasto y también el trofoblasto, pero no se libera de la zona pelúcida, no se implanta. Entonces esa es la otra posibilidad. La otra es que el útero, el embrión genera señales que son reconocibles por el útero materno, específicamente por el endometrio, y a veces estas señales no son reconocibles por el útero materno, y también eso pues evita que se dé la implantación. La otra es que puede llegar a tocarlo, puede llegar a fijarse, pero es una fijación débil y se puede desprender, y esa pues es otra posibilidad. Y los procesos después de la implantación, que no permite que se dé el otro fenómeno que se llama la
placentación, o sea, la conformación de la placenta. Puede implantarse bien, pero pueda que no se desarrolle una placenta en sí. Pues bueno, digamos que este era el preámbulo. Ahora ya comenzamos la clase con lo que es la implantación. Permítanme un segundo. Quiero ver aquí que tengo una duda. No, vamos bien. Ok. A medida que se produce la implantación del blastocisto, se producen cambios morfológicos en el embrioblasto, que genera un disco embrionario bilaminar constituido por el epiblasto y el hipoblasto. Hacia eso vamos en esta clase, a determinar la conformación en el embrioblasto, que es el cúmulo de células al interior del blastocisto, de la conformación de un disco bilaminar en un inicio, que va a estar conformado por un epiblasto y un hipoblasto. Entonces, esa es la primera etapa de la conformación del desarrollo en lo que corresponde al embrioblasto. Pero, ojo, también en las estructuras del trofoblasto sigue también otro proceso que sigue haciéndose la anidación o la implantación, donde va penetrando pues también el sinsitio trofoblasto. Ya vamos a ver cómo el citotrofoblasto le va proveyendo o le va generando y le va dando células al sinsitio trofoblasto, porque como veremos al final, esto va a ser en sí pues la placenta. El disco embrionario va a originar pues las 3 capas germinales que conforman todos los tejidos. Eso es el fin del embrioblasto. Primero un disco bilaminar y luego un disco trilaminar, que van a ser pues el origen de todas las estructuras que conforman pues el embrión y luego el feto. Ahora bien, las estructuras extraembrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el amnios, la vesícula umbilical. Todo eso tiene que ver con el ombligo en sí, el tallo de conexión y por supuesto el saco coriónico. Entonces, en esta segunda semana vamos a ver, además del proceso de implantación, vamos a ver pues qué le pasa al embrión, al embrioblasto, y qué le pasa también a las estructuras que están por fuera, las que tienen que ver con el trofoblasto, específicamente el sinsitio y el citotrofoblasto. De eso vamos a ver en esta clase. Sigamos. Estos son los procesos que nos interesan para estos momentos de la segunda semana de desarrollo, donde estamos viendo esto aproximadamente tiene 0.1 nanómetro. Eso es lo que mide. Imaginemos un punto y seguido en una página de papel bond a escala de 12 más o menos, de 12 o de 11. Entonces ese puntito que vemos, ¿verdad?, en un párrafo, ese es el tamaño de este blastocisto, más o menos. Entonces vamos a ver pues que al final de la primera semana estamos en este proceso y vemos pues, este es un corte, vemos como el blastocisto pues está incrustado de forma parcial, ojo, no completamente, ¿verdad?, en el endometrio. Todo esto es el endometrio el estroma endometrial o el endometrio uterino. Y vamos a ver pues cómo poco a poco se inicia pues la penetración pues del blastocisto. Vemos pues cómo tenemos un embrioblasto, ¿verdad?, en esta zona. Vemos pues el trofoblasto y vemos el espacio que inicialmente lo vimos con el nombre de el blastocele, pero en un futuro pues va a ser la cavidad, perdón, se me fue. Vamos a ver pues la cavidad amniótica. Vamos a ver en esta zona cómo comienza a conformarse la cavidad amniótica, que tiene que ver ya con la bolsa del amnios, que viene a ser donde está envuelto el embrión. Mejor no lo hablemos desde ahorita, nos vamos a meter ahorita en Honduras, pero sí
me interesa que veamos cómo ya hay una diferenciación del embrioblasto en un epiblasto y en un hipoblasto. Un epiblasto queda por arriba y un hipoblasto pues queda por abajo, según la forma en que se está implantando. Entonces vamos a ver pues cómo se conforma la cavidad exocelómica, la membrana exocelómica, que van a ser parte de las situaciones externas del embrión. Ahora aquí ya vemos un corte de un blastocisto. Ya estamos hablando de un 9º día aproximadamente, y este ya está completamente implantado al interior del endometrio. Entonces, algo muy importante es que cuando ya se da esta implantación, comienzan a aparecer las estructuras que llevan el nombre de lagunas del sincitio trofoblasto. Esto que vemos acá. Estas lagunas se llenan con sangre del endometrio, o sea, con sangre materna. Estos son los precursores de lo que va a ser pues la placenta. ¿Se acuerdan de las glándulas uterinas que las veíamos en el endometrio? Veíamos que unos cuellos quedaban en una de las partes de la parte funcional, de la capa funcional, y las otras pues quedaban en la parte basal. Pues estas glándulas le ayudan también en la conformación pues del futuro pues de la placenta. A medida vamos a ir viendo cómo se van conformando pues diferentes estructuras alrededor de todo esto del epiblasto, del blastocisto. Sigamos. Permítanme. En este proceso de la implantación, pues tiene un fin, ¿verdad? Tiene una etapa donde se culmina este proceso pues de la implantación. Este proceso pues digamos se completa durante la segunda semana, más o menos que 8, 9, 10 días, por ahí va culminando el proceso de la implantación. Esto pues tiene una duración aproximada de 2 a 3 días, o sea, desde el momento que el blastocisto toca el epitelio endometrial hasta que queda completamente adentro de todo el estroma endometrial, de todo el epitelio, de toda la mucosa en sí, ya queda completamente cubierto, pues eso tarda aproximadamente 2 a 3 días. Eso es desde que él toca hasta que queda completamente adentro. Pero el tiempo en que empieza puede ser tan temprano como entre los primeros 6 días, o sea, en el 6º día después de la implantación, como tan tarde como el 12º día. Vean, más o menos. Esos son los tiempos que puede alargarse. Aunque se ha visto que en algunos momentos puede ser tan temprano como en el 9º, como tan tarde como el 12. Pero en promedio, este proceso inicia más o menos 6º, 7º día, o sea, ya terminando la primera semana, y termina pues cuando ya lleva 10 días posfecundación. Es decir, estamos hablando aproximadamente del 8º, 9º, 10º día después de la implantación. Estamos hablando de 3 días ya de la segunda semana. Es algo de enchivolarse, pero la verdad pues lo que nos interesa que se entienda es que el proceso de implantación tiene una duración de aproximadamente 2 a 3 días. Puede iniciar tan temprano como 6º a 9º día y terminar aproximadamente 10 a 12º día. Todo el proceso desde que lo toca hasta que se implanta por completo. Conforme se implanta el blastocito, a medida va incrustándose dentro del epitelio endometrial, la cantidad, ¿verdad?, del trofoblasto, todo esto, la cantidad del trofoblasto va a ir aumentándose. Y el trofoblasto al interior del endometrio se va a diferenciar en 2 capas. Podemos decir entonces
que el trofoblasto de forma individual o de forma unitaria lo vamos a ver cuando va a estar antes de la implantación. Pero a medida se va implantando, él se va diferenciando en dos capas. Una capa interna, que es esta capa interna, una capa interna que se denomina con el nombre de citotrofoblasto, como ustedes lo pueden ver acá, el citotrofoblasto, y una capa externa que se denomina sincitiotrofoblasto. Entonces, el citotrofoblasto en sí presenta una actividad celular de división de tipo mitótico. O sea, va a ir generando un sinnúmero de células mononucleares que van a migrar hacia el sincitiotrofoblasto, lo que les decía al inicio. O sea, el citotrofoblasto comienza a presentar divisiones mitóticas que generan células mononucleares, como ustedes las pueden ver, o sea, células con un solo núcleo, las cuales van migrando y van alimentando al sincitiotrofoblasto. En el sincitiotrofoblasto, estas células individuales mononucleares se van fusionando, se van uniendo entre sí, como ustedes ven aquí. Se van uniendo unas con otras, ¿verdad? Se van fusionando, la membrana celular pues se pierde y pues así de esa forma, utilizando adenosín monofosfato cíclico, comienzan pues a fusionarse, ¿verdad? Estas células conformando pues el sincitiotrofoblasto. Ahora, el sincitiotrofoblasto ya es una masa celular multinucleada, vea que va, como vemos, rápidamente en expansión, ¿verdad? Entonces, y realmente no tiene definido límites celulares. Es una estructura amorfa, podemos decirlo, que va creciendo porque va invadiendo. O sea, las células que van haciendo que crezca el sincitiotrofoblasto son células unitarias, mononucleares, que las genera el citotrofoblasto por mitosis. Ojo, por mitosis. El sincitiotrofoblasto, como lo vemos acá, pues va penetrando todo este tejido. Este tejido es tejido conjuntivo. Este endometrio es puro tejido conjuntivo. Debido a, o sea, lo va haciendo gracias a un proceso de invasión intersticial. O sea, es cambios celulares que van invadiendo, por decir así, las células del epitelio endometrial. Ya vamos a ver cómo hay un proceso hasta de que las mismas células del sincitiotrofoblasto se comen, ¿verdad? Ingieren a las células del epitelio, el epitelio endometrial. Entonces, así es como el blastocisto poco a poco va quedando incluido de forma lenta, pero completamente incrustado al interior del epitelio endometrial. Y entonces a medida pues va creciendo, también el epitelio endometrial ya no va proliferando más células, porque se concentra en alimentar al blastocisto que ya está pues incrustado. Entonces las células del sincitiotrofoblasto van desplazando las células del endometrio, las van empujando prácticamente a partir de la zona de implantación. Poco a poco las van desplazando. Las células endometriales de esa zona sufren un proceso de apoptosis. Eso pues también le permite al blastocisto poder abrirse camino y poder quedar implantado en esa zona del epitelio endometrial por donde penetró. Ahora, hay unas estructuras que se llaman mediadores, que son pues estructuras que sirven como señalización del endometrio hacia lo que les hablaba creo que en el preámbulo de esta clase. Es una señalización para el blastocisto. O sea, así como el blastocisto viene preparándose para la implantación, separándose la mórula
en trofoblasto y embroblasto y el blastocele, y luego pierde la zona pelúcida. Así también el endometrio se prepara para esta implantación y utiliza estos mediadores que favorecen la implantación y favorecen el contacto y por ende pues la implantación. Y ahí vemos cómo interfieren las microvellosidades de las células endometriales. O sea, eso es como un borde en cepillo que tienen las células endometriales y le ayudan a captar o a la unión pues del blastocisto pues con el epitelio endometrial. Algunas moléculas de adhesión celular, así se llaman, moléculas de adhesión celular, como las integrinas. También están las citocinas, las prostaglandinas, todo esto que estamos viendo aquí. Integrinas, citocinas, prostaglandinas, la hormona gonadotropina coriónica también son de los mediadores que ayudan pues a este proceso de la implantación. Factores de crecimiento, como las metaloproteínas, estas que vemos ahí. ¿Qué más? Y bueno, la proteincinasa también es otro de los factores de crecimiento que nos ayudan con esa situación pues de los mediadores. Ya vamos a ver cómo la hormona gonadotropina coriónica no solamente es un mediador propio del endometrio, sino que es un mediador del blastocisto. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver pues que las células del tejido, de todo este tejido endometrial, el tejido conjuntivo, donde se implanta el blastocisto, tienen acumulado como energía glucógeno y también lípidos. Y estos pues son alimento que le sirve al blastocisto que está en implantación, incrustándose y que está invaginando prácticamente en esa zona. Algunas de estas células del epitelio endometrial reciben el nombre de células deciduales. Ojo con ese nombre, células deciduales. Estas células deciduales son características porque estas experimentan degeneración. O sea, son las células que están en la cercanía del sincitio trofoblasto que va invadiendo. Entonces, estas células, el sincitio trofoblasto termina engulléndolas, comiéndoselas, por decir así. Y como están cargadas de lípido y de glucógeno, le sirven de nutrición a este embrión, ya digamos, a este futuro embrión. Le sirven de nutrición y por ende, pues le sirven de energía. Entonces, el sincitio trofoblasto, ojo, el sincitio trofoblasto es el que elabora la hormona gonadotropina coriónica. Esta hormona gonadotropina coriónica elaborada por el sincitio trofoblasto en estas primeras semanas es la que mantiene funcionando al cuerpo lúteo. Volvamos a los primeros videos. Le ayuda a mantener al cuerpo lúteo que se mantenga activo. Recordémonos qué es lo que elabora el cuerpo lúteo: estrógenos y progestágenos, pero principalmente progestágenos, progesterona. Progesterona necesaria para que el embarazo se mantenga durante las primeras 20 semanas. A partir de la 20 semana, quien toma el control es la placenta, elaborando los estrógenos y progestágenos. Entonces, la fuente de progestágenos es propia del embarazo, es propia del proceso del embarazo, gracias al sincitio trofoblasto que va invadiendo todo el estroma endometrial, engulléndose las células deciduales, células que son ricas en glucógeno y lípidos, ¿verdad? Entonces, a ese momento comienza a crecer, va creciendo el sincitio trofoblasto, y en su interior comienzan a ser visibles unas estructuras, unas cavidades que se llaman lagunas. Esas lagunas comienzan a llenarse de sangre tomada de los capilares maternos, sangre que va a ayudar a conformar pues la placenta. Entonces, la hormona gonadotropina coriónica, que mantiene la producción de estrógenos y progestágenos por parte del cuerpo lúteo, es elaborada por el sincitio trofoblasto. Entonces, vamos a ver pues y esa hormona gonadotropina coriónica
que se aumenta o que aumenta en sangre porque la elabora el sincitio trofoblasto, es la que en una prueba de Gravindex, porque así se llama la prueba de embarazo en sangre o en orina, esos niveles de esa hormona altos son gracias al sincitio trofoblasto. O sea, es la que nos dicen si una mujer está embarazada. Pero esta producción no inicia aquí, inicia desde momentos de la implantación. Ojo con eso. Por eso es que decíamos que puede haber un embarazo químico o un falso positivo. Químicamente la mujer está embarazada porque le sale alta la gonadotropina coriónica, pero realmente no hubo una implantación cuando no se da la implantación. Ojo con eso. Entonces, pues, entonces comenzamos a ver, pues, la formación de cavidades aisladas. Eso lo veíamos aquí, por lo quiero recordar esto. Estas cavidades se comienzan a llenar de sangre y son propias del sincitio trofoblasto. Eso es, se llena de sangre y es sangre materna. Perdón, se me fue el puntero. Aquí estamos. Entonces, vamos prácticamente finalizando la implantación, porque ya está completamente cubierto, como lo veíamos aquí. Ya está completamente cubierto, ya está adentro. Bueno, aquí todavía no está completamente adentro, pero aquí sí lo veíamos. Aquí sí veíamos, ya estaba completamente adentro. Hay una estrella que queda en la zona de implantación, que ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos, aquí íbamos, permítanme. A medida que progresa la implantación del blastocisto, comienza a aparecer un espacio, comienza a aparecer un espacio pequeño al inicio entre el embrioblasto y prácticamente la parte del trofoblasto, que para este caso pues estamos como parte del citotrofoblasto, que viene a ser el primordio de la cavidad amniótica. Para tener una idea, la cavidad amniótica es la cavidad que envuelve al embrión o que envuelve al feto. Esto es la cavidad amniótica. El amnios, que es de lo que estamos hablando ahorita, será esto. Entonces, la parte donde comienza a desarrollarse, esto era el embrioblasto, esto era trofoblasto en sí, sincitio y citotrofoblasto. Entonces, en esta zona es donde inicia el aparecimiento de la cavidad amniótica. Para este caso sería el amnios, que es esto que vemos acá. Entonces, es para que veamos que ya comienza a separarse lo que va a ser las partes extraembrionarias y las partes que serán embrión. Entonces volvamos acá. Entonces vemos cómo al poco tiempo pues comienza a formarse esa cavidad. Las células amniogénicas son estas que vemos acá, que están aquí representadas con el nombre de membrana amniótica. Esas son las células formadoras del amnios, o sea, son las células que van a ir conformando lo que es la membrana amniótica o el amnios, como dice ahí, y en sí esto pues es la cavidad amniótica. Entonces, el amnios es todo esto que está representado con el nombre de membrana amniótica, y esto pues es la cavidad amniótica. Ahora, vamos a ver pues que todas esas células formadoras del amnios van a ir tapizando por completo la cavidad amniótica, o sea, la cierran, la circundan, la delimitan, por decir, a toda la cavidad amniótica. Entonces van rodeándola. Simultáneamente vamos a ver que hay unos cambios ya morfológicos en lo que era el embrión. Esto era el embrioblasto. Ahora ya lo hemos separado. Entonces vamos a ver que esto que era el embrioblasto comienza a tener ya a tener una forma de una placa bilaminar.
vamos a ver pues que hay dos tipos de células. Unas que van a conformar el epiblasto, que es esto que vemos acá, es la capa pues en sí más gruesa, son células que tienen forma de cilindro, son células cilíndricas, son células altas, ¿verdad? Y son las que están en contacto con la cavidad amniótica, el epiblasto. Pero vamos a ver unas que están en la base, y estas pues ya son células más pequeñas, estas son cúbicas y estas tienen contacto con la cavidad exocelómica, o sea, esta que vemos acá, que anteriormente era el blastocele, si se recuerdan de eso, es el blastocele. Entonces, vamos a ver pues que el embrioblasto toma la forma de un disco. Esto de un disco lo vamos a ver. Este es un corte, por eso no lo vemos así como un disco, pero es un disco bilaminar en el cual ya tenemos la presencia de el epiblasto y el hipoblasto, que es esto que vemos acá. Entonces, el epiblasto vienen a ser células pluripotenciales, las que conforman el epiblasto, y están conformando también el piso de la cavidad amniótica. O sea, esto es la cavidad amniótica. Entonces el epiblasto es el piso y también se continúa con las células amnióticas, o sea, con el amnios. Se continúa con el amnios también el epiblasto. El hipoblasto que vemos acá, el hipoblasto viene a ser el techo de la cavidad exocelómica. Y este se va a continuar con la membrana exocelómica, que es esta que vemos acá, que más adelante será el saco vitelino, como dice ahí, pero esta es la membrana exocelómica. Entonces el epiblasto se continúa con el amnios y el hipoblasto se continúa con la membrana exocelómica. Entonces esta membrana exocelómica junto con el hipoblasto son los que van a revestir la vesícula umbilical primaria. Es esto para donde vamos. Es la vesícula umbilical primaria, que más adelante se va a ver. Entonces, el disco embrionario se sitúa ahora prácticamente entre la cavidad amniótica y la vesícula. Vea, la vesícula umbilical, porque esto será la vesícula umbilical. Entonces, ahí se encuentra el disco embrionario bilaminar a este momento. Entonces, las células de la vesícula van a ir, esto que vemos acá, estas van a ir formando una capa de tejido conjuntivo, que a medida se van compactando, van a ir desarrollando lo que se conoce con el nombre de mesodermo extraembrionario. O sea, vamos a ver más adelante cómo existe un mesodermo propio del embrión, pero este va a ser el mesodermo extraembrionario, que lo tiene con el nombre aquí de celoma extraembrionario. Es lo mismo. Entonces, va el mesodermo extraembrionario, y todo este mesodermo extraembrionario también rodea a la vesícula umbilical. O sea, esto que vemos acá rodea pues a la vesícula umbilical y también rodea al amnios. Esto que vemos acá, el mesodermo o celoma extraembrionario. La vesícula umbilical y la cavidad amniótica pues hacen posible los movimientos. Esto tiene movilidad. Es el embrión, es el futuro ser. Desde este momento ya tiene movimientos necesarios para que se dé un pliegue y para que se desdoblen las células. Entonces, así se va a ir conformando el disco embrionario bilaminar a este momento y luego trilaminar en un futuro. Entonces, estamos prácticamente en la conformación de las futuras cavidades, la vesícula umbilical, futuro ombligo, futuro tallo de conexión, y la cavidad amniótica, que es donde se va a desarrollar el feto. Sigamos.
Al momento vemos cómo se está llevando a cabo procesos en el interior de en el blastocisto, vaya a este nivel, donde ya vemos cambios morfológicos a nivel del embrioblasto, y vemos también cómo se va separando las estructuras dando origen al amnios. En esta parte que sigue viene la parte donde se viene el primordio de la conformación de la placenta. Pero para no hacer tan larga la clase me voy a quedar hasta aquí. Ya tenemos casi 50 minutos de clase, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Estamos en los primeros días de la segunda semana, así es que nos quedamos hasta aquí. Pónganle mucho cuidado a esas partes de las que ya comenzamos a hablar. Ya vamos en camino al desarrollo de las estructuras propias que forman parte pues del feto, los tejidos, pero nos falta pasar del disco embrionario bilaminar a un disco embrionario trilaminar. Ahí comienza el plegamiento y ya comienza a conformarse el cuerpo humano de este feto que está en formación. Así que pues nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Estudien bastante y seguimos, ¿verdad?, con estas clases para tener listo el parcial de teórico de microanatomía. Las clases que se logren subir de microanatomía a más tardar el sábado, quiero ver, ya sería, de marzo, sería el sábado 11. Las que estén a más tardar el sábado 11, esas clases son las que van a entrar en el parcial, ¿ok? A mí casi siempre me gusta que las clases que van a ser evaluadas estén dadas por lo menos una semana antes del examen o de la fecha que se ha estipulado el parcial. Así es que las clases que estén subidas a más tardar el 11 de marzo, esas serán las clases que se van a evaluar para el parcial teórico de microanatomía, que va a ser en línea el 18, parece, sí, el 18. Nos quedamos hasta aquí. Estudien por favor y seguimos pendientes, ¿ok? Ok.